Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a Semanario. Saludo a aquellos que se van prendiendo, los que se van enganchando. Bueno, hoy tenemos un programón con grandes invitados. Vamos a pasar por todos los ámbitos, y vamos a arrancar por la política y sobre todo por los temas de coyuntura, lo que ha sucedido durante la semana, qué se avisora para la próxima y para los próximos días. Bueno, siempre es un misterio la política en Argentina, pero vamos a intentar desentrañarla. Bueno, acá con Julián Cañas, periodista político. Despertate también, tempranito. Martes y jueves, tempranito, decían, ¿no? Martes y jueves, despertate. Bueno, está, lo leen en La Voz del Interior. Bueno, en todos lados estás. ¿Cómo andás? Bueno, Bienvenido. ¿Cómo estás, Cruz? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el Super Francos, digo, el ministro. El nuevo superministro. Sí, que logró destrabar en comisión el dictamen para que se obtuviera, en definitiva, y se empiece finalmente a discutir la ley bases en el Senado. Así es. El dictamen significa que dentro de 2 semanas se va a tratar en el recinto. Hay que decir que hay algunas incógnitas todavía. No están despejadas todas las incógnitas porque el dictamen salió pero con muchas disidencias. Exacto. Entonces, entre ellas, la de la senadora peronista por Córdoba, Alejandra Vigo, y habrá que ver luego en el recinto, en el debate, se pueden modificar esos artículos. Yo creo que la ley en general se va a aprobar. Sí. Pero con muchos cambios que el ministro, el superministro, le prometió a los senadores que esos cambios no se iban a modificar en diputados. Y yo ahí tengo una duda, porque la Cámara de Diputados negoció, discutió, debatió durante 3 meses para sancionar esa media sanción, y ahora el Senado la va a cambiar muchísimo. Habrá que ver si los diputados aceptan esos cambios o dicen no. Si los votos de los diputados ratifican la media sanción, la promesa el ministro o el jefe de gabinete con los senadores no la va a poder cumplir porque los diputados pueden aprobar o ratificar el texto que ellos aprobaron. ¿Por qué viene tan trabada la ley de bases, teniendo en cuenta que en definitiva se desinfló de tal manera que quedó una media ley en definitiva y sigue siendo tan cuestionada? ¿Por qué? ¿Eso qué significa? ¿Una falta de apoyo al presidente o de verdad hay intereses de cada una de las provincias que no logran conciliarse? Bueno, esa es la cuestión. Es una ley que abarca a todo el país, por supuesto, y cada provincia tiene sus intereses y es muy difícil, como lo explicó también el jefe de gabinete, que se compatibilicen todos los intereses. Por ejemplo, las provincias del sur han modificado el impuesto a las ganancias porque a ellos les pega muy fuerte. Claro. La mayoría, casi te diré el 100% de los trabajadores en el sur, gana más de 1.800.000 pesos y quedarían dentro del impuesto a las ganancias. Ahora se modificó y se aumentó un 22% el piso para las 6 provincias patagónicas. Bueno, habrá que ver si los diputados, dicen que los diputados pueden modificar eso porque ellos creen que el impuesto a la ganancia debe ser igual para todo el país. Bueno, son muchas cuestiones y además hay que decirlo, el oficialismo tiene muy poco peso en el Congreso. En el Senado el kirchnerismo tiene mucho peso, son 33 de 72. Sí, mucho. Es muchísimo y eso ha complicado, por supuesto. Es el primer gobierno en esta era democrática del 83 que ya lleva 175 días y no tiene ninguna ley sancionada en el Congreso. A Macri, a los 98 días le sancionaron la primera ley. Y los otros, bueno, a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, a los 3 o 4 días que asumieron tenían sus leyes. Es decir, que hay una cuestión, el peronismo tiene mucho peso en el Congreso y el kirchnerismo es muy opositor a este gobierno, ni siquiera discute los temas, los rechaza. A pleno, exactamente. Entonces se le complica al oficialismo y aliados que tienen también sus internas, el radicalismo, el macrismo, el PRO está dividido entre el macrismo con Bullrich, es decir, hay una crisis de los partidos políticos que afecta, porque están todos divididos. Juntos por el Cambio ya no existe más, los radicales por un lado, el PRO por otro. Es decir, es un escenario político con la irrupción de los libertarios y de Milei que ha trastocado todo el escenario político. Pero al mismo tiempo una oposición desdibujada, ¿no? Porque si yo te pregunto hoy quién es el gran opositor, y me parece que... Y no, sigue siendo Cristina Fernández. Sigue siendo Cristina es una Fernández. oposición ideológica, podríamos decir, porque no tiene cargo, pero bueno, los senadores le responden a ella y han votado todo en contra. Los 99 diputados del peronismo se han mantenido unidos, han votado en contra todos los proyectos. Así que sin duda que sigue siendo Cristina Fernández
con menos poder que antes, un poder que ella lo tiene sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hoy dividido con Axel Kicillof, en el cual parece que hubiera tensiones, pero sin duda que sigue siendo la dirigente opositora que aglutina, y sobre todo en el Congreso, la mayor potencia opositora. Bueno, y esta semana dos hierros por parte del Gobierno Nacional, uno que tiene que ver con el corte del suministro del gas y del GNC, y por otro lado la polémica por los alimentos en galpones, que sí estaban a pronto de vencer, muchos de ellos, ¿no? Y salieron de alguna manera a acomodarlos sobre la marcha, pero bueno, en definitiva... Eso demuestra el gobierno que hay mucha improvisación. Eso, falta de capacidad de gestión. Y improvisación. El tema de la ola polar estaba pronosticada desde hacía 2 meses. Después podía haber una diferencia si era 0 grados o 2 grados la temperatura, pero la ola polar estaba pronosticada desde hace muchos días y el gobierno no tuvo respuesta y recién comenzó a gestionar cuando se quedó sin gas o tuvo que cortarle el gas, digamos, no a los domicilios, pero sí a las empresas y sobre todo al transporte. Y eso generó un desgaste. Y eso es absolutamente imprevisión. Y el tema de los alimentos, la verdad, es difícil de entender. Yo creo que ahí hay una cuestión de internas en desarrollo social. Es cierto que recibieron una herencia muy complicada del anterior gobierno, que estaba manejada el desarrollo social por dirigentes sociales, y la verdad que allí hay muchas irregularidades, pero como gobierno no podés dejar que se te venzan los alimentos en galpones, cuando es cierto que el tema de los comedores, hay muchos inexistentes y demás, pero es cierto que hay muchas necesidades. Debió el gobierno, no sé, a través del ejército, a través de la iglesia, a través de mayores controles, es decir, vos le das a un comedor y te asegurás que ese comedor funcione. Es decir, hay herramientas que tiene el Estado para asegurarse y controlar mejor la asistencia social, cosa que el anterior gobierno no lo hizo, y eso está demostrado. Pero este gobierno debió estar más preparado en esa situación. Sí, hasta me dio una sensación de chiquilinada de este gobierno en relación a de que se trataba de alimentos de la gestión anterior. Entonces, bueno, los guardo y después veo qué hago y no los reparto. Sí, con la cuestión de que es cierto que había muchos comedores que no estaban funcionando o había muchas irregularidades, no podés dejar sin comedores o sin alimentos al resto de los que funcionan. Sí, exacto. Porque es cierto que la mayoría funcionaban, o sea, había un porcentaje alto de que no funcionaba y que había irregularidades, pero hay otros que sí están funcionando, y la verdad que es increíble que los alimentos estén en un depósito y no se entreguen. Hay muchas, por eso te digo, hay herramientas que tiene el Estado para hacer un mejor control. Incluso debió convocar a organizaciones fuera de las organizaciones sociales, a la iglesia, incluso a los partidos políticos, es decir, buscar el modo de que esos alimentos se pudieran repartir y de manera transparente. Bueno, te llevo de un lado para el otro, pero bueno, todo es interesante de lo que está sucediendo últimamente. Francos dijo en la semana que Milei no entiende la política, y tanto es así que en este momento se encuentra en Estados Unidos, bueno, pronto de volver y demás. Tuvo que corregirse después, porque después tuvo que decir qué es lo que quiso decir, ¿no? Exactamente. Pero hay algo de eso, a lo mejor no entiende la política. Sí, es la realidad. Y lo ha demostrado, Milei tiene otra, y a nosotros incluso que analizamos la política nos cuesta por ahí encontrarle a dónde está parado Milei, porque sin duda que con la política tradicional hace todo lo contrario de lo que haría un político tradicional. Y eso es lo que quiso decir Francos, diciendo: yo soy un político tradicional y entiendo mejor y voy a ser el que dialoga con la política tradicional, sabiendo que el presidente tiene otra visión, así lo dijo, tiene otra visión de los políticos. Bueno, tanto es así que ni siquiera busca adeptos ni con los mismos gobernadores provinciales, ¿no? Es rara la manera incluso de moverse, hasta pone bajo la lupa a su propio gabinete, que en definitiva es el único que le responde o que le respondía. Mira, el sábado pasado, cuando vino a Córdoba, el 25 de mayo, fue la primera reunión que tuvo con Yarlora, y la verdad que no tiene reuniones. Incluso ha salido un informe pedido a través de la justicia, de un diario de Buenos Aires, las entradas y salidas a Olivos, y la verdad es que tiene muy poco contacto con sus ministros. Recordemos que en todos los gobiernos los ministros iban todos los días a la casa, a la quinta presidencial, y ningún dirigente, es más, el único dirigente no libertario que ha ido a Olivos, y 2 veces, fue Luis Juez.
Por lo tanto, es un dato político fuerte en ese sentido, que incluso es un dato político que lo tiene muy en cuenta Yarlora y el gobierno provincial. Es decir, es el único dirigente no libertario, por lo menos por ahora, que ha sido recibido y en 2 oportunidades un almuerzo a solas y una cena a solas, más de 2 horas con el presidente en Olivo. Es decir, una distinción que llama la atención y hay, por supuesto, muchas interpretaciones sobre esas reuniones. ¿Tenés la tuya? Yo creo que... Milei se lo dijo a Juez, dice, según la versión de Juez, que le dijo que Macri le dijo, habla con Juez porque, es el presidente del bloque del PRO en el Senado, y según la versión dijo, yo tuve muchas diferencias con Juez, pero a mí finalmente no fue el que me traicionó. Hubo otro que me traicionó, dijo, así que yo creo que vos tenés que... Exactamente. Y por eso le dijo, por eso te llamé, y lo llamó en 2 oportunidades, y además hay un hecho llamativo. El Juez en la primera reunión le dijo, yo voy a votar en contra de uno de los candidatos a la Corte Suprema del presidente, que es Lijo. Sí. Y es es raro que el presidente admita de que un tipo con el cual tiene buen trato le diga, no voy a votar a tu candidato. Habrá que ver cuando se trate el tema Lijo. En el gobierno, ¿hay otro almuerzo más sí, no? En el gobierno dicen que le sobran los votos para aprobarlo. En ese caso, el voto de Juez no será tan importante, pero si hay una votación ajustada, yo creo que Juez va a tener un compromiso muy importante. Lo último y breve, sí. ¿En dónde está Schiaretti? Bueno, reapareció el miércoles pasado en Capital Federal. Yo creo que él, para evitar mezclarse en el escenario provincial, donde gestiona el gobernador Yarlora, tiene un acuerdo con Yarlora, él va a trabajar a nivel nacional con, como un dirigente nacional del peronismo de Córdoba, mientras que Yarlora se va a priorizar la gestión. Yo creo que lo van a llevar así hasta el año que viene. Yarlora quiere que que Schiaretti sea el candidato, encabezando la lista del oficialismo en la elección legislativa del año que viene. Yo creo que Schiaretti se va a tomar su tiempo y habrá que ver el escenario. Si tiene un escenario favorable, con un posible triunfo, tal vez encabece la lista. Si es complicado, yo creo que va a esquivar ese compromiso. Que se grabe esto, ¿eh? Gracias, Julián. Gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa, la primera, quédense ahí porque vamos a tener buena música, les aseguro, y vamos a hablar también del deporte y del deporte adaptado. Ya venimos. Right? Hey, ladies and gentlemen.